Las voces de este episodio tratan temáticas exclusivas para adultos. Algunos contenidos pueden resultar delicados para público sensible. Recomendamos discreción. Bueno, y hablando un poco de la muerte desde adelante, ¿no? ¿Cómo fue tu primera experiencia directa con la muerte como médico? Yo recuerdo de muertes medianas de pacientes jóvenes. Siempre uno se autorrefleja con estos pacientes jóvenes. Me acuerdo de un chiquito, yo era R2, y tenía una residente inferior mía a cargo. Y llegó un chico de 19 años con un tumor en el tórax, que le dificultaba respirar. Ya había hecho tratamiento, todo el tratamiento médico, pero no había más tratamiento que hacer. Solamente darle soporte y sostén. El tema es que sí, ya estaba con mucha dificultad para respirar. Y nada, pues intubamos al paciente y fue una despedida. Papá, mamá, entraron, pues el chico estaba lúcido. Papá, mamá, se despidieron. Y nada, lo tuvimos que sedar. Y el chico, piensen que en ese momento el tumor tenía un tumor grande que comprimía el corazón y todo eso generaba mucho cambio hemodinámico. Estaba el chico de la parte de la frecuencia respiratoria 150, 160 por minuto, un montón. Un montón, sí. Y con mucha falta de aire. Ya estaba en las últimas, nada. Cuando uno hace eso y seda al paciente, toda la carga adrenérgica que tiene como que cae. Y nada, el chico bajó todo, lo intubamos, pero todo lo hemodinámico se fue. Como que fue muy visual el cambio. Muy visual el cambio para que era sedarlo sabiendo que iba a morir. Bienvenidos a Escucho Voces, lo que nos pasa por la mente contado en voz alta. Mi nombre es Micaela Ballero, soy psicóloga clínica y hoy me acompaña Dardo Mancilla. Gracias por acompañarnos hoy. Él es médico urgenciólogo argentino especializado en terapia intensiva y cuidados paliativos. Este episodio es posible gracias a Grupo Intus, presente en Chile y Argentina. El primer paso cuenta. Grupo Intus, un centro de atención psicológica presente en Chile y Argentina, con un equipo integral, psicólogos, psiquiatras y especialistas en todo tipo de necesidades. Además, contamos con una unidad infanto-juvenil y de adicciones. Te escuchamos primero. Ofrecemos una entrevista gratuita para entenderte y conectarte con el profesional que cumpla tus requerimientos y mejor se adapte a ti. Nos tomamos en serio tu bienestar. Búscanos en redes como @grupo_intus y www.grupointus.com. Bueno, Dardo, contanos, ¿de dónde venís y cómo te formaste en terapia intensiva y urgencias? Bueno, muchas gracias por la invitación a todo el equipo, así que muchas gracias en serio. Yo soy de Santa Cruz, nací allá en Río Turbio, que es mi pueblo, allá bien en el sur. Siempre explico esto, que es justo donde dobla Argentina la puntita. Sí. Lo que tenemos más cerca es Chile, justo como este grupo es Chile-Argentina, que es un pueblito que tenemos cerquita de Puerto Natales. Así que nací ahí, hice todo lo que es la secundaria, todo ahí. Después vine a estudiar acá a Buenos Aires. Y nada, me formé en la Universidad de Buenos Aires como médico y después me formé como intensivista, como terapia intensiva, en el Sanatorio Mitre, que es los 4 años de formación. Y después, con el correr de los años, me interesé un poco más en lo que es cuidados paliativos y el acompañamiento de los pacientes en cuidados paliativos. Así que esa es mi formación teórica y más que nada como de dónde nací y dónde me crié, más que nada. Bien. Y contame, ¿qué te atrajo de esa especialidad y luego de los cuidados paliativos? Primero y principal, al principio, la terapia intensiva, como es muy dinámica, necesitas tomar una medida urgente para salvar al paciente, y esa adrenalina del momento de urgencia es lo que me llevó a lo que es la terapia intensiva. Y al principio es como que yo, esto que estamos hablando ahora, que con el paso de los años tengo un poco más de dicción y de poder hablar en público. Al principio no me gusta, por ejemplo, la interrogación del paciente y escucharlo y demás. Eso como que al principio en lo que es formación médica en la facultad no me gustaba. De sentarme en el consultorio para poder charlar y demás. Y por eso como que la terapia intensiva como que estás encerrado un poco en el ambiente, en la terapia intensiva. Pero con el correr de mi formación es como que me veo en los cuidados paliativos, por ejemplo, uno tiene que sentarse
prestar la oreja, escuchar las necesidades del paciente que tiene, y eso es como que me cambió un poco la forma de ver el acompañamiento de los pacientes. La terapia intensiva te da esto de adrenalina, urgencias, el hecho de más acción, y los cuidados paliativos es sentarte un poco, charlar, a veces no tenés que tomar ninguna conducta médica, sino lo que necesita el paciente es que lo escuche un rato, que los toques un segundo, que preguntarle cómo estás, qué se siente, si es que tenés que dar alguna medicación para que no tenga sufrimiento o ningún dolor. Y eso creo que a veces, desde mi corta experiencia en los cuidados paliativos, me genera eso, que a veces por ahí no tenés que tomar ninguna conducta, solamente escucharlo y acompañarlo, y más que nada, porque uno por ahí lo centra en el paciente, pero los cuidados paliativos es integral, uno ve todo el entorno, y eso también es como que por ahí cambió un poco esa visión de la medicina en el acompañamiento. Claro, tal vez de repente te encontrás hablando con la familia, ¿no? Como con toda esa red de apoyo con la que cuenta el Y paciente. tenés que tener un poco Me pasó una vez con una paciente que la primera vez, lo que hacemos nosotros al principio cuando los evaluamos los pacientes, hacemos una evaluación multidimensional, que evaluamos todo del paciente, no solamente al paciente en sí. Claro. Sí, la historia clínica, el examen físico, sus antecedentes, la patología de base, pero también todo el apoyo, porque a veces hay familiares o pacientes que no tienen familia, pero también toda la red de apoyo. Más que nada me pasó una vez que revisé el paciente, Marcelo se llama el paciente, que todavía lo sigo, me senté, le hablé todo, y después me puse a sentar a hablar con las... No, me dice, ¿te vas? La señora me quería abrir. No, ahora quiero hablar con usted. No, pero me dice como que se sorprendió. ¿Pero lo viste? Sí, pero quiero hablar, preguntarle un poco de las cosas, nos sentamos a charlar, y me dice, no, qué raro, me dice. ¿Por qué? Le digo, no, porque yo pensé que ibas a estar 5 o 10 minutos, no, estuve como media hora, 40 minutos, te lleva un poco de tiempo, pero no, pero bueno, es esto, yo trabajo así, le digo, es como que es una parte también importante de también escuchar al acompañamiento, al familiar. Claro. O preguntarle cuando uno está bajando, está saliendo de la casa, tomarte esos 5 minutos en la puerta y decir, ¿y vos cómo estás? Eso también suma un montón para el otro, porque el otro también se descarga de la situación que está viviendo, porque es una situación, media traumática. Todo el ver a un familiar, por ejemplo, el paciente oncológico, y eso genera un poco de estrés. Me imagino. Y contame, como director médico de un centro de rehabilitación, ¿qué desafíos te encontrás cotidianamente? Y yo justo ahora soy el director médico de un centro de rehabilitación acá en Buenos Aires, se llama Santa Catalina, y es más que nada un centro de neurorehabilitación. Es un centro especializado en la rehabilitación neurológica, pacientes CD, secuelados, por ejemplo, traqueostomizados. Hay muchas patologías, pero más que nada específicamente lo neurológico. Y nada, como yo soy parte de la gerencia, hago poco asistencial, pero parte de la gerencia, desde el punto de vista de los desafíos míos, es gerenciar todo, que esté todo más o menos encaminado desde el punto de vista médico, de la institución. Más que nada siempre me defino más que nada como tratar de resolver problemas en el cotidiano, lo más importante. Y sumado a eso, yo también lo traigo desde los cuidados paliativos. Tenemos un grupo de cuidados paliativos dentro de la institución donde trabajo, y tratar de acompañar esa situación, porque hay muchos pacientes dentro de los neurológicos, pacientes con ELA, con esclerosis lateral amiotrófica, que a veces los pacientes hay que brindarle el acompañamiento o información por ejemplo, hay pacientes que, por ejemplo, los ELA, con el soporte y sostén de la traqueostomía, el respirador, el botón gástrico para alimentarse, tienen una expectativa de vida, pueden durar un montón de tiempo en su patología, pero hay muchos pacientes que dicen, no, yo no quiero hacer eso, para mí no lo quiero, y ese acompañamiento de no querer darle la autonomía al paciente y la decisión última del paciente de definir qué quiere con respecto a su vida, eso lo hacemos y lo acompañamos con todo el equipo, y eso es muy activo mi función, porque estoy como desde la parte de la dirección, pero parte asistencial también. Porque Claro, como el acompañamiento... respeta eso, pero se acompaña. Sí, se acompaña mucho. ¿Y qué es lo que más te gusta de tu trabajo en emergencias y cuidados paliativos? De la parte de la emergencia es eso, el hecho de hacer
en forma rápida, vos tenés que tomar alguna conducta, por ejemplo, intubar a un paciente, poner una vía central, dializarlo, tomar algo que vos en el mediano plazo tenés un resultado, por decirlo de alguna manera. Le pones drogas, le sube la presión, o lo intubás, lo acomodás, pones el respirador, o sea, se te hace el respirador, y eso está bueno porque es dinámico, vos lo estás viendo en el ahora, o sea, en el momento. Y desde los cuidados paliativos me generó un cambio a mí, desde mi forma de ver la medicina, el hecho de sentarse, así como estamos ahora sentados charlando, brindar a los familiares o al paciente esto de la escucha nada más, y eso de dar y sentir que al otro, por ejemplo, el paciente se murió, ver el ejemplo, esto cumplió su ciclo, murió en el acompañamiento, y después yo trato de respetar un poco el tiempo de paciente cuando falleció, y después mandar un mensajito de cómo estás al familiar, cómo está, si te sirvió mi acompañamiento, si te pudo disminuir un poco la carga, porque en general los pacientes que están en el domicilio, porque en general lo que yo hago es cuidados paliativos en el domicilio también, están como muy solos, y sentir el acompañamiento y que hay alguien, por lo menos, que tiene ese acompañamiento, es como que les genera un alivio, porque en realidad los pacientes no es que están solos en sí, solo de lo asistencial hablo, Claro. Tienen el familiar y demás, pero este acompañamiento de poder, que el familiar se sienta acompañado, y eso es lo que me reconforta mucho. Hay pacientes que me mandan después mensajes familiares, gracias por acompañarnos, como que eso genera un poco de gratitud hacia el trabajo que uno hace. Claro, como que tenés las dos partes, ¿no? Como esto más del activar, del hacer, del accionar, y esa otra parte donde te sentás y está más la escucha, tal vez puesta ahí en juego. Sí. Bien. Bueno, y hablando un poco de la muerte desde adelante, ¿no? ¿Cómo fue tu primera experiencia directa con la muerte como médico? No, bueno, justo antes de la charla acá estábamos charlando un poco de uno la muerte lo vive como algo personal, o sea, uno tiene su historia natural de muerte. Por ahí capaz que algún compañero o alguien no haya tenido, desde el punto de vista personal, Dardo, a mí se murió mi abuelo de chico, tuve pérdidas de amigos que fallecieron por accidentes, tuve la pérdida de mi ya de grande, el esposo de mi mamá, mi padrino y mi madrino, que yo justo ya estaba estudiando acá en Buenos Aires, que vinieron para acá a hacer el tratamiento tratamiento médico, y después obviamente fallecieron, los dos tenían cáncer, y eso a mí como persona, Dardo como individuo, ya tengo mi historia natural de muerte, duelo, transitar el duelo, el acompañamiento a un duelo. Por ejemplo, yo ya estaba con mi tía, no estaba en la residencia, estaba terminando ya la facultad, y nada, me senté con mi prima, con mi familia y demás, mirá, tiene esto, ¿hasta dónde vamos a llegar con él? O sea, tomar esa decisión inconscientemente pensándolo, ya intervine como cuidados paliativos en ese momento, sin tener la formación. Claro. Con algo personal. Y nada, y es como que... Y después con mi padrino también, o sea, hicimos más o menos lo mismo. Y con mi prima estuvimos charlando un poco, mirá, y él hizo el tratamiento acá y después se volvió al sur y pasó sus últimos días allá en el sur. Y eso como que te marca a uno como individuo, eso personalmente. Y desde el punto de vista del asistencial, yo recuerdo de muertes medianas de pacientes jóvenes. Siempre uno se autorrefleja con estos pacientes jóvenes. Me acuerdo de un chiquito, yo era R2 y tenía una reciente inferior mía a cargo. Y llegó un chico de 19 años con un tumor en el tórax, que le dificultaba respirar. Ya había hecho tratamiento, todo el tratamiento médico, pero no había más tratamiento que hacer. Solamente darle soporte y sostén. El tema es que sí, ya estaba con mucha dificultad para respirar. Y nada, lo intubamos al paciente y fue una despedida. Papá, mamá, entraron, el chico estaba lúcido. Papá, mamá, se despidieron. Y nada, lo tuvimos que sedar. Y el chico, piensen que en ese momento el tumor comprimía, o sea, tenía un tumor grande que comprimía el corazón, y todo eso generaba mucho cambio hemodinámico. Estaba el chico de la parte de la frecuencia respiratoria 150, 160 por minuto, un montón. Un montón, sí. Y con mucha falta de aire. Era ya
estaba en las últimas, nada. Cuando uno hace eso y seda al paciente, toda la carga adrenérgica que tiene como que cae. Y nada, el chico bajó todo, lo intubamos, pero todo lo hemodinámico se fue. Como que fue muy visual el cambio. Muy visual el cambio para que era sedarlo sabiendo que iba a morir. O sea, se sedó, se lo acompañó, se lo sedó y falleció el chico. Y eso es como que fue una de las primeras muertes que yo tengo registrada en mi inconsciente de la terapia intensiva. Y el hecho de nosotros, yo y mi compañera, mi residente inferior, no hablamos con los familiares. Estaban mis dos internos, que ellos ya tenían más experiencia en toda esta situación, y hablar con los familiares. Nosotros lo vimos desde como un espectador. O sea, en ese caso la formación de la residencia te da esto, de la paulatinidad al hecho de poder enfrentarte a esa situación con los familiares, porque no es fácil eso. Piensa en un chico de 19 años que se despidió de su familia y a las 2-3 horas estaba muerto. Eso en mí y en mi residente como que nos generó cierto... por ahí si ven mi compañera Marinés, esto se va a acordar de esta situación. Y es algo que a mí por lo menos me quedó en mí como algo muy, muy actual, porque esto fue, qué sé yo, 10 años atrás más o menos, y es como que lo tengo presente. Claro. O sea, eso es algo que te marca y es como que, y esas cosas te van formando, más que nada porque te vas enfrentando a estas situaciones que uno también, nosotros los que estuvimos una hora y media ahí como que destruido, porque es una cosa que te marca. Y nada, es como que charlamos con los dos, o sea, en ese caso los dos apoyándonos, tratando de ver la situación para la formación para la formación de uno. O sea, eso es algo que nos generó un cierto actual, por lo menos actual te lo traigo como ejemplo y como algo vivido en sí. Ok, ¿sentís que ese es uno de los casos que tal vez más te impactó? Me contó y otros casos hay varios, por ejemplo, con respecto no a la muerte, sino al paciente que viene de la desde clínica. Pues la terapia intensiva viene el paciente que viene de clínica, no solamente de la guardia, pero bueno, justo un paciente que era el tío de una compañera de trabajo que tuvo una complicación y vino, tuvimos que intubarlo. Cuando intubamos se hizo paro cardíaco, lo reanimamos como 45 minutos y salió. Yo estaba justo ya estaba terminando yo ya había terminado la residencia y hacía solamente la guardia de los viernes. La guardia de 24 horas los viernes del lugar. Y justo me tocó me tocó este caso. que era el tío De una compañera nuestra de trabajo. Y nada, lo reanimamos, salió, lo dejamos al sábado destruido al señor, o sea, desde el punto de vista hemodinámico. Y yo vuelvo al viernes próximo. Al viernes próximo, che, ¿y el paciente porque yo me voy y ya está, o sea, Claro. que me desconecto un poco. Vuelvo el viernes que viene a la cama, creo que era la cama 14. Entro, vos, me acuerdo, el viernes pasado me dice, el señor estaba lúcido, Sí. hablando, ya estaba extubado, todo. Tuvo una complicación cardiovascular que salió, por suerte. Y nos hablaba, no, pues yo me acuerdo de vos, que le decías, yo te estaba mirando desde ahí arriba, por decir una luz, te miraba desde ahí arriba, porque yo le dirigía, siempre cuando hay un paro cardíaco, hay un médico que dirige y el resto hace. Claro. No, vos le decías qué hacer y qué hacer. Sí, vos le... Bueno, mucho gusto, señor, me alegro que esté. Me fue tan... Esa situación medio bizarra, que lo ando como un chiste, pero fue real, de un paciente que nos dijo, che, mirá, te estaba mirando desde esta luz que vos les dirigía. Creo estas situaciones que suceden en la terapia, que es querer o reventar, en medio como con Juan, que era mi compañero de guardia justo ese día, nos reíamos porque dice, no puede pasar esto, pero bueno, puede pasar. Son situaciones que desde el punto de vista asistencial sucede. En la terapia intensiva son cosas raras, Claro. como estas que decís, no. Que no las escuchás en cualquier Que no lado. podés explicarla, porque no hay forma de explicarlo desde el punto de vista médico. Es algo que el paciente te lo refiere y si te lo refiere es como que algo que pasó, que le pasó a él, ¿viste? Como que en carne propia te lo está relatando. Es interesante igual porque cuando te preguntaba, bueno, ¿qué casos? Así de repente te acordás, trajiste primero de este joven que falleció, pero al mismo tiempo pudiste traer otro donde
tuvo un desenlace un poco más feliz. Sí, el señor las cosas Bueno. de alta, todo, pero bueno, fue una situación de urgencia que tuvimos que actuar y Claro. que dentro de todo fue un final feliz, por decirlo de una manera. Pero sí, eso está bueno, porque aparte hay pacientes que nosotros tenemos en la terapia intensiva que por ahí capaz que no lo vemos, que se complica, salen, se van destruidos, por ejemplo, se van bastante con su calidad de vida alterada, se van, por ejemplo, al centro donde yo trabajo y se recuperan y a los 4 o 6 meses van a visitarte a la terapia intensiva y decís, che, vos estabas. Y se recupera. Hay mucha gente que se recupera. Por ejemplo, con el COVID pasó esto. Yo recuerdo un paciente, yo era justo el coordinador de la terapia en provincia de Buenos Aires y también teníamos un chico de, creo que tenía 35, 40 años, más de eso no tenía, y tuvo una neumonía por COVID grave, que terminó ventilado con el respirador, pero nada, nosotros lo dábamos vuelta a los pacientes con COVID para mejorar la oxigenación. Okay. Lo tuvimos 5 días así, o sea, dándolo vuelta y demás. 5 días. Sí, así, y de vuelta, y de vuelta. Y yo a la familia le decía, estaba con el oxígeno, con el respirador, a lo máximo que daba, y nada, estábamos esperando que fallezca. Pasaron los 5 días, no falleció, pasaron 10 días, seguía el chico, con oxígeno en el respirador, lo empezamos a despertar, estuvo como un mes con nosotros. Y fue de a poquito despertando, vale. Yo todos los días, mirá, está muy grave, se va a morir, está muy grave, se va a morir, está muy grave, todo explicándole. Pasaron 15, 20 días y el chico mejoró, no, o sea, fue evolucionando a no morirse, pero dentro de todo la parte respiratoria quedó con el respirador, con mucho oxígeno y demás, pero se pudo despertar, se puso un poco más consciente y llegó un punto de que quedó dentro de todo estable el chico. Y nada, había que rehabilitar el motor porque estaba muy polineuropático. Los pacientes que están mucho tiempo en la cama y con mucha sedación, los músculos se atrofian, es como si estuvieran en el yeso y no podían ni levantar la mano ni Empezar de cero. Empezar de cero. Todo lo que uno aprende de chiquitito, de bebé, que empieza a caminar y demás, tiene que recuperar todo eso que perdió estar en la cama. Más o menos tuvo como 45 días con nosotros y un momento dijimos, bueno, hay que mandarlo, estaba estable, ya le habíamos sacado todo y la idea era empezar a rehabilitarse. La idea era derivarlo a un centro de rehabilitación. Bueno, se fue a un centro de rehabilitación. El tema es que a mí justo tenían 2 nenes, uno de 8 y otro de 4. Y el último día que estaba, me dice que se estaba yendo, yo quiero que vengan la esposa. Me dice, no, ¿pueden venir mis nenes? Justo así iba el otro día. Porque no sé si van a poder, justo estaba en habitación individual, justo la terapia intensiva estaba solo y demás. Y le digo, bueno, vení justo en la horario de visita para que si pasa algo estemos nosotros para ayudarte. Vinieron al mediodía los 2 nenes, uno de nenes, me emocionó porque fueron con una camiseta de Boca, uno de los chicos, fue papá, y el señor lloraba, la señora lloraba, los nenes re contentos. Y esa situación me tuve que ir porque no podía estar 2 segundos más ahí en la habitación. Y el señor al otro día se fue. Se fue y creo que 2 meses después, 2, 3 meses después, yo justo donde fue, tengo contactos de donde fue a rehabilitar, me manda un mensaje, uno de los coordinadores, che, Dardo, te mando un mensaje, un video de un paciente. Y el chico en el gimnasio, con la pelota de fútbol corriendo sin tráqueo, sin sonda, sin todo, manda, Dardo, gracias por todo. Y eso fue 2 meses después, nos vino a visitar y al paciente no lo conoces porque es otro paciente. Se fue, no sé, Claro, fue una cosa otra versión. y se vino otra versión de... Parece ese mismo paciente, pero toda esa rehabilitación. Con esa rehabilitación. Ese chico, la pandemia en el COVID, fue una lotería, era tirar la moneda para donde caía. Eso fue así. Bueno, este chico se hizo todo el soporte y por suerte pudo rehabilitarse y pudo seguir su vida con este estrés de la situación de 6 meses, porque de 6 meses se le paró la vida. Pero bueno, así mucha gente también falleció en la pandemia. Pero bueno, esta es una anécdota, una historia real de un paciente que por suerte la puede contar. Si ve el video, por ahí se va a recordar de esta situación. Qué historia, qué lindo. Mm. ¿Y cómo evolucionó tu forma de ver la muerte desde lo puramente médico a lo paliativo? Y la muerte,
nosotros culturalmente en Argentina no estamos, viste, como como es algo natural. O sea, la muerte, nosotros vivimos, nacemos, vivimos, hacemos nuestra vida y en algún momento, más o menos, nos toca. O sea, tenemos fecha de vencimiento, por decirlo de una manera. En otros países y demás, ya la muerte es un proceso natural. Nosotros acá en Latinoamérica, en lo que es Argentina, culturalmente no estamos, no vivimos la vida, la muerte como un proceso natural. Yo con mi historia natural o mi historia personal lo vivo como ya un proceso natural. Sí, duele, no puedo decir que no duele porque uno perdí amigos, familia, muy cercanos, muy queridos, y duele, porque duele que fallezcan, pero bueno, creo que lo más importante que podemos para hacia un familiar que le esté pasando mal, que tenga alteración de su calidad de vida, que no sufra. Lo que más queremos. Y creo que la mejor muestra de amor que podemos dar hacia un familiar es esto. O hacia un paciente. Dejarlo ir y que no sufra en el proceso. Claro. Pero bueno, la muerte es un proceso. Para todos los que nos están viendo, lamentablemente es algo que nos va a tocar tarde o temprano. Pero bueno, es algo que tenemos que llevarlo uno propio. O sea, la muerte como algo natural, como un proceso propio. Y el duelo, que al que le quede, o sea, los que quedan, transitar también el duelo como puedan, como si pueden ir a terapia o acompañar con un amigo, o tomarse un café con un amigo y charlar, como uno pueda llevarlo, porque eso lo tiene que llevar y es una carga que uno va a convivir, o sea, con el dolor, con el recuerdo. Uno cuando yo me pongo a pensar de mis amigos, y uno tiene, como que tiene un poco de nostalgia, se angustia un poco, pero bueno, es algo que es natural y que uno tiene que tratar de, con sus amigos o con alguien más cercano, poder transitarlo y llevarlo de la mejor manera posible. Bueno, ustedes que el equipo de psicología tienen un poco más formación con respecto a los duelos, pero tratar de poder llevarlo de la mejor manera posible para que no sea tan traumático para todos. Eso es seguro como un mensaje para todos. ¿Y vos tenés así como espacios o herramientas donde te vas sosteniendo un poco en todo esto de todo el tiempo estar encontrándote con la muerte? Y bien, es algo en lo que estás acostumbrado, digo, no deja de repente de ser fuerte con momentos. Sí, lo que yo trato de hacer, yo hice mucho tiempo terapia, pero después dejé, y lo que trato de hacer es compartir con algún colega o algún amigo de más, che, mirá, tengo este paciente. Justo ahora tuve 2 pacientes, uno de 35 años que tenía un tumor cerebral. No llegué a tener un vínculo muy cercano porque lo vi 2 veces nada más y después se internó y falleció. Pero después tuve otro chico de 40 años que tenía un tumor de riñón con metástasis por todos lados. Y le hice, sí, tuvo un vínculo más cercano, tanto con él como con la mamá, como en la pareja. Y ese sí me generó más angustia. Pero lo que hago como espacio particular y personal es esto. Charlar con un amigo, con un colega, justo del último paciente que te comenté. Hablé con un amigo y con un compañero de trabajo ahí en la clínica. Che, mira, tengo este paciente. Boludo, perdón, qué pena. Uno trata de exteriorizar, mira, tengo esto. No me vas a decir nada de lo que puedo hacer, pero por lo menos transmitirlo y poder explicarle todo el entorno como que te libera un poco, como herramienta, Ponerlo un poco en palabras. como una herramienta para el apoyo. O sea, lo que genera esto es mucha carga emotiva y angustia, porque uno trata de de distanciarse, pero tampoco no podés porque sos una persona. Y es como que esa distancia es como en uno no lo podés separar mucho, porque es como que está algo, es como que aunque quieras separarte, no lo podés. Si lo viste 2 veces, por ahí capaz que no. Claro. Pero si ya llegas 2, 3 meses, generás un vínculo Casi muy cercano. armar eso. No, es re difícil, no puedes separarte. Si te involucras mucho. Es más, con Carolina, que es la novia, le mandé un mensaje la semana pasada a ver cómo estaba, para ver cómo andaba. Nada, y es transitándolo, o sea, es como que recordando continuamente. Genera un poco de, no es que es mi amiga ni nada, pero es como que uno trata de involucrarse y decir, che, mira,
cualquier cosa que necesites, estamos acá. O sea, por ahí capaz que eso genera un poco de sorpresa para por lo menos en mi caso, de los pacientes que hago el seguimiento. Pero uno trata de separarse y a veces es imposible el separarse porque te vinculás, tratás de que el otro no sufra y que acompañarlos. Con él lo hice mucho desde el punto de vista médico, ajustar un poco la medicación. La mochila que uno lleva es esto, el acompañamiento, explicarlo, porque ya en la última visita que lo vi al chico, ya la cara, ¿viste? El hecho de... los pacientes saben cuando va a llegar el momento. Y cuando ves esa cara decís, uno ya lo intuye. Es como que eso en uno genera mucho impacto. Porque ahora justo estamos acordando de él y yo me acuerdo, tengo la imagen de la cara de él ahora en este momento en el sillón sentado donde lo fui a ver la última vez. Y es como que uno trae eso y como que uno trata, pero bueno, a veces es imposible. Y como, estamos Y ya somos humanos también, ¿no? Como que eso es inevitable, ¿no? es inevitable, es inevitable. Pero sí, es herramientas como consejo, como para la gente que nos está mirando, es esto. Charlarlo con alguien, transmitirlo, exteriorizar lo que uno puede. Mirá que yo soy... No, mi mujer va a decir, no soy mucho de hablar, porque soy bastante callado en los sentimientos de uno, pero en el caso de esto, uno trata de, por lo menos, porque es una cara que uno se lleva. Es una cara que llevas. Por ejemplo, ahora que estamos charlando, a mí también me sirve esto, porque es como que tratás de exteriorizar todo lo que te pasa vos con este paciente por lo general puntual, y es como que liberás un poco. Claro. ¿Y qué pasa cuando conoces al paciente personalmente? ¿Te ha pasado de tener algún paciente que tal vez de repente, bueno, mencionaste antes, no sé, el tío, una compañera, tal vez eso es un poco más lejano, pero tal vez alguien que conozcas más, ¿te pasó alguna vez? Y no, por ejemplo, siempre yo soy el consultor de todos mis amigos y familiares, y a veces, por ejemplo, ahora justo una de mis mejores amigas, Graciela, al papá le detectaron un cáncer de colon, y nada, yo hice toda la articulación para que venga para acá, son de allá de Santa Cruz, y vinieron para acá hasta desde el año pasado, ya ella se operó, todo, hizo quimio y demás, y ayer le dieron el alta. Le dieron el alta. Y Graciela me mandó un mensajito, justo me acordé, y no tengo palabras para agradecerte, porque es como que, a pesar de que yo lo traté, o sea, solamente ayudé y acompañé en todo el proceso, eso a ella y a papá como que los liberó y como que la confianza, soy como el consultor, el confidente en esa situación de la parte, aparte de que soy el amigo, de la parte médica. Eso en ellos como que genera un poco de gratitud, y hacia mí como que me genera un poco también de felicidad, más que nada por el hecho de poder ayudarlos, más que nada en ese sentido. Y después, justo ahora, tengo también la abuela de una de mis mejores amigas que tiene 90 años, con oxígeno domiciliario, y también está como que con esas intercurrencias, que también estoy haciendo el acompañamiento y la parte de médico de cabecera, por decirlo de alguna manera. Y eso también, como que a mis amigos como que se entregan y como que están confiados de que lo que haga va a estar bien para el paciente. Y eso está bueno porque te genera un poco de confianza de lo que... Si vos a tus amigos les generás eso, es fantástico. Claro. ¿Y qué herramientas o rutinas usás para cuidar tu salud emocional? Recién me contabas que en algún momento hiciste terapia, pero después tenés algunas otras. No, yo trato de yo hago mucho deporte, trato por lo menos 2 o 3 veces por semana. Yo juego al básquet de chiquitito, y trato de por lo menos tener un poco de actividad. Justo ayer, por ejemplo, fui a jugar al básquet. En la semana trato de hacer un poco de actividad física, más que nada para liberar un poco, porque la salud física te ayuda mucho a liberar un poco, por lo menos esa hora y media que estás en el gimnasio o haciendo la actividad, con que tu cuerpo y tu mente se va. Yo estoy jugando al básquet ayer, por ejemplo, y mi mente no piensa otra cosa que Claro, la centrado en eso. pelota, meterlo en el aro y correr un rato. Como herramienta
para mí es mi cable a tierra, tanto el deporte como el gimnasio. Y bueno, tengo mis 2 nenas que también son mi cable a tierra, o sea, es como que llego a casa y es como que todos los problemas se terminaron, como que es eso y no hay otra cosa. Creo que la familia y los vínculos que uno genera en el día a día, eso es como que te ayuda mucho. Vos tenés un mal día en la clínica o en los cuidados paliativos, que ves a un paciente que está medio y demás. Llegás a tu casa y yo trato con las dos, como que tu mente se va a estas 2 pequeñas que andan corriendo por ahí. Eso es fundamental. Por lo menos para mí es fundamental. Y como herramienta, desde el punto de vista, sí, tendríamos a un ejercicio ahora que tendría que hacer terapia, pero uno con los tiempos que anda corriendo es medio difícil hacerse el tiempo también, pero sí, es una herramienta que suma, que te ayuda. En los cuidados paliativos tenemos, viste, que los cuidados paliativos es un equipo multidisciplinario. Están psicología, psiquiatría, terapia ocupacional, fono, todo el equipo interactuando, y desde el punto de vista de la salud mental y de psicología es fundamental. Por lo menos hacer el ejercicio de poder brindar o poderlo hablar o descargarlo. Pero sí, yo en eso hago mea culpa, es una falencia desde mí, pero bueno, trato de suplirlo, de expresarlo, o tratar de, en algún momento de la semana, con alguien hablarlo, con alguien que tenga confianza. Che, mira, tengo este paciente, es una de una macana toda esta situación, pero bueno, creo que eso es lo que uso yo como herramienta. Sí, está bueno porque te fuiste armando de eso, ¿no? Sí. ¿Y qué aprendizajes te llevas desde lo humano y lo profesional? Y no, de lo humano, hablando de la muerte, es algo natural, o sea, tenemos que desmitificar, o sea, tratar de tomarlo como un proceso natural, aunque no implica que no duela, o sea, volvemos a lo mismo, el dolor lo vas a tener, pero si uno lo toma como un proceso natural que cumplió su ciclo, sí sé que, por ejemplo, pacientes pediátricos o adolescentes que tienen un trauma y demás, eso es un accidente que no está exento, pero bueno, pero en pacientes añosos de 80, 90 años que cumplieron su ciclo, hay pacientes, hay familiares, no voy a poner un ejemplo específico, pero hay familiares o pacientes que nos ponemos a charlar en la terapia intensiva, tiene 90 años, con múltiples comorbilidades, que vino por alguna complicación, que está con un shock séptico, por ejemplo, y que lo tenemos que intubar. Y a veces uno, cuando vas a explicar esta situación, que obviamente el tratamiento médico, antibiótico y cosas se brindan, pero invadirlo, de ponerlo en un respirador o llevarlo a cirugías o hacer maniobras extraordinarias, por ejemplo una diálisis en un paciente de edad, piensen que el resto fisiológico no tiene, porque ya cumplió un ciclo de vida. Y eso, a veces cuando un familiar vos te pones a hablar y me dice, no, haga todo. Y vos decís, che, pero me parece un exceso. Desde el punto de vista médico, a veces nosotros como médicos no podemos decir, che, mira, podemos tomar la decisión, no, hasta acá llegamos, pero a veces hay familiares que dicen, no, yo quiero que haga. Y eso genera un poco de estrés desde el punto de vista médico hablando, porque genera un poco pero un problema médico-legal también. Y a veces, por ahí, desde el punto de vista te toca una guardia, por ejemplo, 2 de la mañana. Doy un ejemplo, 2 de la mañana, médico guardia, y viene el paciente. Y a veces es más fácil, desde nosotros, de nuestro lado, hacer cosas. En vez de estar explicando, decir, che, mira, podemos hacer lo que se llama adecuación del esfuerzo terapéutico, de decirle, che, mira, podemos hacer el tratamiento médico de antibiótico, eso no se va a negar, pero no invadirlo, no poner un respirador a un paciente que a veces no tiene el resto y que lo más probable es que no salga, que vamos a prolongar una agonía. La diálisis en 90 años no hay forma. Hay lugares, por ejemplo en Europa, pacientes de 90, 95 años no entran a la terapia intensiva, directamente no entran. Claro. Ya culturalmente está. Acá en Argentina, no sé tanto en Chile, pero en Argentina, los pacientes no van a la terapia.
Y a veces eso es más difícil desde el punto de vista médico y persona, ponerte a explicar esto de decir, che, mirá, podemos hacer esto, podemos hacer adecuación del esfuerzo, no lo intubamos, pero si llega, no, pero si el paciente, el familiar dice, no, pero si el paciente se ahoga y se le falta el aire, no, pero le podemos poner sedación para que no sufra y no prolongar una agonía. Eso que te estoy explicando en 2 minutos, a veces son media hora, 40 minutos de explicarlo, al hecho de decirle, mira, tengo que hacer esto, lo intubé, le puse la vía central, eso te lleva 2 minutos a 40 minutos de... Claro, pues esa explicación conlleva tenés que poner... que acepten algo de eso, ¿no? Tenés que no lograr, sino explicarle al paciente y al familiar todo lo que se puede hacer desde el punto de vista médico, darle seguridad al hecho de poder explicarle esto, de que el paciente no va a sufrir, de que no estás, por ahí el otro, el familiar piensa, no estás haciendo nada. No, todo lo contrario, vas a hacer un montón de cosas para que el paciente no sufra. Lo más importante es que el paciente no sufra. Y a veces el paciente dice, no, el familiar dice, no, yo quiero, no, pero no estás haciendo nada, no, todo lo contrario, estamos haciendo un montón. Claro, tal vez se piensa que el hacer es estar poniéndole cosas, y Sí. tal vez hacer es acompañar, hacer que ese paciente no sufra. Que no sufra. Y el concepto que tienen todos, por lo menos estos últimos años, viene cambiando un poco porque hay mucho movimiento a partir de la promulgación de la ley de cuidados paliativos acá en Argentina. Esto fue en el 22, hace ya 3 años. Hay mucha información hacia los pacientes y familiares de los cuidados paliativos. Porque siempre cuando, por lo menos últimamente, cuando le explico al familiar, la primera consulta, ¿viste? Estamos hablando de la primera consulta, cuando lo evalúa el paciente, le pregunto, ¿qué sabe usted de cuidados paliativos? ¿Qué es cuidados paliativos? No, bueno, es que no tengo más nada para hacer desde el punto de vista se médico. piensa mucho de eso, ¿no? Y le digo, no, es todo lo contrario. Los cuidados paliativos, por definición, es más que nada un acompañamiento holístico, o sea, integral del paciente con, sean enfermedades o sea, oncológicas o no. O sea, es enfermedades que alteren tu calidad de vida, en pocas palabras. Y el manejo integral es psicológico, biopsicosocial, espiritual y físico, más que nada, esas 4 patas del manejo para que sea todo integral. Y no solamente el paciente, sino el familiar. Y el hecho de no hacer nada, el hecho del familiar dice, no, es todo lo contrario. Vamos a hacer un montón de cosas desde el punto de vista médico. Y si él, por ejemplo, el paciente tiene seguimiento oncológico, que va a recibir quimio, rayos, o sea, lo que sea, el tratamiento médico, nosotros de cuidados paliativos no vamos a interferir, vamos a acompañar y brindar soporte y eventualmente medicación si así lo requiere para darle calidad. Lo que se vio que los pacientes que reciben cuidados paliativos en forma temprana, ahora el concepto es temprana, por ejemplo, vos hoy te diagnostican cáncer o alguna enfermedad que te altere tu calidad de vida, las 2 patas, el seguimiento por tu médico, sea neumonólogo, oncólogo, sea lo que sea, y sumarlo a los cuidados paliativos, que te evalúen. Por ahí al principio no tenés en forma activa el seguimiento tan activo, porque clínicamente vas a ir por toda la rama del tratamiento médico convencional. Claro. Pero en algún momento pero ya tenés en tu cabeza y todo el entorno, tanto de la familia como el paciente, ya saben el concepto de lo que son los cuidados paliativos. Y en algún momento va a ser al revés, o sea, va a ser más el acompañamiento de los cuidados paliativos que el tratamiento médico en sí. Lo que se vio que eso aumenta lo que es la calidad de vida, le da mucha más, genera menos carga a todo el entorno y le da mucha más calidad de vida al paciente. Sí, obviamente no vas a aumentar la expectativa de vida, sino lo que haces es le das el tiempo que tenga más calidad. Tiempo de calidad, yo siempre le trato de decir a los pacientes. Y el concepto de los cuidados paliativos, para el que esté mirando, no es que no haces nada, sino todo lo contrario, es mucho de soporte, mucho de sostén, mucho de acompañamiento. Y si tiene dolores o
en general, lo que más te lleva a la consulta es el tema del dolor. Los pacientes oncológicos tienen mucho dolor, o a veces tienen metástasis óseas y eso genera mucho dolor. Y también el mito de la morfina. Me están dando morfina y no tengo otra cosa para darme. No, las dosis que usamos de morfina son pocas para que a vos te genere dependencia, abstinencia, Claro. todo. Y se hace un seguimiento muy activo. Cuando a un paciente le das morfina, sea morfina, metadona, parches de buprenorfina o algún derivado de la morfina, el seguimiento es continuo y la dosis la vas ajustando porque a vos o a mí la dosis son distintas, porque más que nada la morfina es más constitucional de cada uno. A vos te puede dar algún efecto, a mí otro, y eso lo vas a ir viendo con el seguimiento. Claro. Por eso, si alguien está mirando y a tu familiar o a un amigo o a alguien le dan morfina, no es que no hay otra cosa para hacer, todo lo contrario. La morfina es muy buena para el tratamiento del dolor y con el seguimiento acorde no hay ningún problema para tenerte dependencia, abstinencia y demás. Eso es un mito que es muy común, que te dicen, che, mira, le están dando morfina y no le dieron, no pueden darle otra cosa. Claro. No, es todo lo contrario. Y hablando de cuidados paliativos y todo el acompañamiento humano, ¿en qué consisten en tu práctica los cuidados paliativos? Y no, los cuidados paliativos lo que hacemos al inicio, por ejemplo, a un paciente le hacemos la evaluación multidimensional, que es la evaluación del entorno de todo, más que nada el paciente, con toda su historia clínica, sus antecedentes, toda su medicación y evaluando todo lo que es, la red de apoyo, dónde vive, qué necesita, tratando de brindarle todo el soporte al paciente. Y también brindar el soporte al familiar, porque hay muchos pacientes que dependen mucho del familiar, y el familiar también tiene su vida, tiene sus tiempos, y hay muchos familiares que están, lo que nosotros llamamos claudicación familiar, que es cuando el familiar no hay forma. Piensen que a veces el familiar, perdón que use este ejemplo, que lo quiere matar al mismo paciente. Claro. Llega un punto de decís, che, no da más. Y sucede esto muy frecuentemente porque el último paciente que tuve, que lo mandé a internar, porque está internado todavía, tiene recibe 80 años, 83, y la señora con la que vive tiene 80. El señor es grandote, debe ser unos 100 kilos, tiene un cáncer de pulmón un cáncer de pulmón que está generando mucha limitación y tiene deterioro cognitivo. O sea, deterioro cognitivo que el señor se ponía muy demandante. Más que nada, a partir de las 8 o 9 de la noche hasta las 4 o 5 de la mañana. Imagínense a esa señora de 80 años que no podía dormir una noche. Claro, y tener esta demanda Es constante. constante. El riesgo, aparte del paciente se quiere levantar a la noche, o sea, el riesgo de caída, golpe, Claro. demás. Y eso a la señora le generaba un montón de estrés. Un montón de estrés. Yo le hice todo el acompañamiento y el seguimiento, pero en el caso de esa señora, llegó un punto de que la señora no da más. Y eso, desde nuestro lado, de cuidados paliativos, lo vemos, y eso se llama ubicación familiar, que no hay forma de poder darle soporte. Así que nada, se internó y ahora acá en Argentina hay lugares que se llaman hospice o centros de cuidados paliativos que se interna al paciente para que sea el tiempo que tenga que evolucione ahí. Bueno, ahora está internado ahí, la señora está mucho más tranquila y muy contenta por esta situación. Justo hablé ayer o antes de ayer con ella. Y nada, estaba muy agradecida por esa situación. Porque en general, no sé en Chile, pero en Argentina esto poco se sabe, porque ahora con la ley de cuidados paliativos, todas las prepagas, obras sociales y la salud pública en sí, brinda cuidados paliativos como si fuera universal, y se cubre eso. En esta indicación, por ejemplo, se internó más que nada por la ubicación familiar y todo lo que genera eso las obras sociales gestionan. O sea, obviamente no es que sale de un momento para otro, pero se gestiona con indicación, eso tiene cobertura. Claro, y favorece, porque esta mujer que tal vez podía estar cansada, estresada, mismo enojarse con el paciente, ¿no? Lo pasa, Ya se llegó un puede tener otro vínculo y acompañarlo de otra manera. mucho mejor. Sí. Ahora, justo ayer hablé con
con Elsa, que se llama, me dice estaba muy contenta. Así que no, esto sucede y bueno, como por brindar información, estos desde, si tenés una obra social o por ejemplo los adultos mayores que tienen PAMI, Sí. desde el punto de vista de PAMI hay muchas prestaciones que se brindan de cuidados paliativos, eso sí, pero bueno, eso se tiene que informar, ver, cada prepaga y cada obra social tiene su particularidad, pero sí, en general, a partir del 2022 eso ya cambió mucho y es un trabajo que se está informando en forma continua, porque cuando yo me senté a hablar con Elsa con respecto a esto, no sabía de esta situación. Y hay muchos pacientes, familiares, pacientes que no saben, y no tienen por qué saber, pero a veces está bueno que lo sepan porque se cubre y se gestiona. O sea, y nada, hay un montón acá en Buenos Aires que brindan este soporte. Mismo algunas clínicas que tienen directamente en la clínica un lugar destinado a eso, a cuidados paliativos. Pero bueno, eso dependiendo de cada una obra social. Claro. Bueno, y contame, ¿cuáles son las mayores dificultades al acompañar la muerte con dignidad? Y como dificultades, más que nada es el proceso propio que uno tiene que transitar ese momento. Justo hiciste la pregunta, me acordaba de la última señora que falleció en el domicilio, que la familia ya quería que justo tuvieron la mala suerte, por decir de una manera, tuvieron el papá de ellos, el esposo de la señora que falleció, con cáncer de pulmón, cáncer de páncreas, perdón. Y a la señora también con cáncer de pulmón. También. O sea, los dos con casi la misma patología. Es más, ellos tenían la imagen de cuando el papá falleció, que falleció en el domicilio, muriéndose de dolor. La pasó muy mal con el dolor. Y con ella, con Cristina, tenían mucho miedo de pasar el mismo momento. Y nada, por suerte se transitó distinto. Hicimos el acompañamiento distinto, mucho más activo con respecto al dolor. Y nada, falleció en el domicilio. Y me acuerdo justo me tocaba ir a verla, iba a ver, cuando hacemos el acompañamiento de fin de día en el domicilio, vamos a verlo más seguido, en general. Más seguido que sería. Todos los días. Todos los días. Todos los días. Y nada, ya lo había visto, fue sábado, domingo, esto fue el lunes. Y el sábado, domingo yo estaba mal. Y el lunes me mandó un mensajito temprano a Cecilia, que es la hija, y me dice, no, Dardo, no la veo bien. Bueno, ya justo estaba ayer, ¿no? El 5 estoy ahí y nada, ya estaba agudizando la señora. Nada, le hicimos un poco de rescate de medicación y nada, lo encontré y falleció en mi presencia. Y no sé si lo difícil, pero lo que a uno cuesta es eso, de poder tomar la decisión en el momento de que tenés que hacer. Uno ya como que ya lo tiene automatizado. Pero después si te alejas un poco de esa situación, ves todo el entorno familiar llorando y esa situación, despidiéndose en ese momento, y darle el lugar a la familia para que transite en su intimidad ese momento, pues, y mal el poco esa situación, porque está bien que está ayudando y demás, pero uno está invadiendo Claro. el espacio propio de la paciente, y nada, lo que resulta difícil es poder separarte un poquito y tener esa imagen. Yo ahora me estoy acordando, yo soy bastante de memoria visual, y me acuerdo de esa situación y me acuerdo que una de las hijas le puso una música transitado ese último momento, era sobrarte un poco la piel de gallina, porque la situación esa te genera un poco de dificultad a uno, porque uno deja de sentir esa situación. Angustia, un poco de uno, justo a ella la conocí como 4 meses más o menos, era la paciente, con idas y vueltas, de internaciones y no, y nada, genera un poco de que estás también perdiendo a un paciente, pero alguien que te generaste un cierto vínculo, y nada, es creo que lo más difícil para uno como persona,
lejos de lo médico, no, porque uno deja de ser de la profesión, la persona en sí que siente. Eso es lo más difícil. El hecho del momento justo, porque a veces sucede que pasa que fallece y no estás, no es en el momento, Claro. pero cuando estás en el momento justo, eso genera mucho hacia uno carga. Justo cuando me hiciste la pregunta me retrotrajo a ese momento de la paciente, y lo más difícil es eso, eh, de estar en ese momento como persona y decir, che, bueno, Debería ser despedida. vida, ese llanto, ese Inconsolable. dolor, sí, ese dolor, a pesar de que ya iba a llegar el momento, ¿viste? Yo fui trabajando y con la familia todo ese proceso, pero, ¿viste? Cuando llega y pega y pega Sí, fuerte. por más que uno esté muy preparado. De todo, pero pega. Es más, yo justo llegué, pues justo venía de la clínica para el domicilio de la paciente. Bueno, pasó con una hora ahí y no tenía certificado de función. Tuve que volver a mi casa y buscar el certificado de los certificados y volver al domicilio. Ya cuando volví era otro ambiente. Ah, sí. Otro ambiente porque ya es como que la carga, para ellos también, porque es una carga, como que ya está. Ya pasó. Ya como que hicieron. Es como que ese momento de decir, pasó lo que tenía que pasar, duele y todo, pero ya como que bueno, ahora lo tienes que hacer. Como que en el chip de pues Cecilia, que era la más preactiva en el hecho de, bueno, justo la psicóloga cambió, va a psicólogo, y nada, bueno, es como que pasó, bueno, ya está. Y nada, eso para mí es lo más, por lo menos a mi persona, es lo más duro de esa situación del acompañamiento de fin de vida en el domicilio, más cuando te sucede en el mismo momento en el que cortas. Más que nada por general. Te genera a vos una imagen de todo alrededor que es un poco bastante dura. Pero bueno, es un proceso que uno tiene que vivir y acompañar. Te preguntas por qué me gusta, no es que me guste, sino es como que es algo que me siento útil. ¿Viste? Cuando uno se siente útil en esa situación, que porque te genera una carga, pero yo me siento útil en ese sentido de poder brindar y acompañar al Claro, como que aportás ahí, ¿no? porque me aporto mi granito de arena a esa situación, a ese familiar de poder darle o de dividir un poco la carga. Y es que yo creo que eso tiene que estar para poder sostener todo lo otro, ¿no? Estar esa vocación, todo esto que a vos te hace poder seguir, ¿no? Porque si no, mantener toda esta cuestión de la muerte, de las despedidas, también es difícil. Es muy difícil. Pero es como que me siento. No es que me. A ver, no es. Esa sensación no es no es agradable, pero como yo me siento cómodo. Me siento cómodo. Es algo que lo tomo como natural. Con esta carga que te genera. Pero es algo natural en mí. Por ahí pones a 10 médicos en esta situación y por ahí capaz que es distinto. Pero yo me siento cómodo en esa situación, que también uno lo maneja y lo transita con su carga, su angustia. Pero bueno, es lo que se puede hacer, por lo menos acá en Argentina, desde el punto de vista del acompañamiento de los cuidados paliativos en el domicilio. Es mucho más fácil que el acompañamiento en un instituto, en un centro de agudos, una clínica que tiene toda la estructura. Armado, claro. Toda la estructura. En el domicilio está vos con el enfermero que puedas acompañar y está vos. Todavía vos tenés el otro ajuste en la empresa en el trabajo, te brinda todo un soporte, pero vos estás Ahí en el momento estás vos solo. estás vos solo. Claro. Es tu alma. Y contame, ¿qué mitos existen sobre paliativos o analgesia que querrías derribar? Uno de los mitos es esto que hablamos anteriormente, el tema de la morfina. La morfina, siempre, no, porque mi abuelita le dieron la morfina y a las 2 horas murió. O la morfina me la hace adicto. O la morfina, no hay otro analgésico que me dé si yo tengo dolor. No, es todo lo contrario. Las dosis, para que te entiendan, nosotros usamos lo que es la escala de analgesia de la OMS, que divide en escalones. O sea,
y le preguntamos a la familia del paciente, por ejemplo, de dolor de 0 a 10 con máximo, cuartos de dolor. Si te decís, por ejemplo, de 0 a 3 es un dolor leve. De 3 a 6 es moderado y de 7 a 10 es grave. O sea, el dolor es grave que doy. Y ahí tenemos un abanico de medicación que podemos usar para, como de paracetamol, diclofenac, hasta morfina, metadol, oxicodona, fentanilo. Justo ahora ahí fentanilo alterado, pero bueno, sacando eso, usamos un montón de medicación para que el paciente no tenga dolor. Y las dosis se le van ajustando. Son dosis pequeñas que se le van ajustando hasta que el paciente no. Por ejemplo, lo viste hoy y tienen 7 de dolor. Le das, por ejemplo, 10 miligramos de morfina o 5 miligramos de morfina cada 4 horas. La morfina, la vida media es más o menos 4 horas, por eso se da cada 4 horas. Y la dosis es pequeña. Lo que tratamos de explicarles es que la morfina al principio da un poquito de efectos adversos si no tomaste nunca opiáceos. Por ejemplo, los pacientes que tienen cáncer o que tienen alguna lesión ósea y más, ya vienen tomando otro derivado de la morfina que es el tramadol, que se utiliza cuando tenés menos en escala de dolor. Y ya tu cuerpo ya estuvo en contacto con opiáceos. Así que si uno ya tiene un poquito de tolerancia un poco a eso. Pero los efectos adversos iniciales que dan los primeros 24 o 48 horas dan un poquito de náuseas, porque como que actúa más que nada en los reflejos nauseosos. Y lo que da en forma crónica son constipación. En general, lo que asociamos siempre los primeros 3 días son, por ejemplo, si damos morfina, damos Relibran, que es metoclopramida, por ahí está viendo Chile, por ahí lo tienen Relibran como marda, perdón. Y damos un catástico, como un lactuloso, que es un polisacárido que nos absorbe y que te ayuda al tránsito intestinal. Esas 3, como son pilares al inicio, si vos no tuviste por ejemplo, te doy a vos morfina, esos tres medicaciones te la doy en forma conjunta. Claro, para contrarrestar los síntomas. Pero no es que te lo doy ahora y te veo en 10 días. Te lo doy ahora y mañana, pasado te sigo preguntando cómo estás, seguís con dolor, cuánto tenés de dolor, los síntomas de náusea, vómito tuviste, está yendo de cuerpo. Y eso es un seguimiento como corresponde. Si yo te doy morfina y te veo de acá a 15, 20 días, no tiene sentido porque no es lo que corresponde. Lo que corresponde es esto: yo te doy un opiáceo hoy, mañana le pregunto cómo estás, pasado. Cada un seguimiento. Y se va ajustando la dosis. Pues si yo le doy 5 miligramos, que es dosis pequeña, cada 4 horas y seguís teniendo dolor, te tengo que aumentar la dosis. Eso se va a ir aumentando hasta que en algún momento te has controlado el dolor. Eso es el seguimiento que hay que hacer para entregar morfina. Y le doy el ejemplo más que nada para que el mito de la morfina no hay otra cosa para hacer. No, todo lo contrario. La morfina es como nuestra droga madre para el dolor. Después tenés la metadona, que la metadona es también derivada de la morfina, pero es 5 veces más fuerte que la morfina. A veces cuando la morfina no da resultado o tenés efectos adversos no deseados, como por ejemplo un efecto adverso de la morfina no deseado genera neurotoxicidad en el sistema nervioso central, que empiezas a ver cosas, tenés un mal viaje, para decirlo, para que lo entienda la gente que está mirando. Esos a veces se llama neurotoxicidad inducida por los opiáceos, se tiene que tratar. Eso es muy persona dependiente, muy alguien, a vos por ejemplo te puede generar, a mí no, Claro. con la misma dosis, para que se entienda. Y ahí se ronda por otro opiáceo, por ejemplo la metadona. La metadona es 5 veces más fuerte, así que hay que dar dosis más pequeñas. Y también en el mismo ejercicio, ir ajustando dosis. Claro, tienen que haber un seguimiento y un ajuste de dosis. También lo que hay es, cuando uno da morfina, se da rescates. Como si tenés mucho dolor, te puedes tomar, qué sé yo, rescates hasta 3 o 4 rescates por día. Si pasás de esos, tenés que también aumentar la dosis de la morfina. Pero como mito de la morfina es esto: no es que si te da morfina o te están dando morfina, te vas a hacer adicto. No, todo lo contrario, no. La dosis es pequeña y se ajusta y se controla con un seguimiento médico acorde.
los efectos adversos son pocos, estos que nombré, y hay que ir controlándola. Y otro mito es que si te da morfina no hay otra cosa, no, la metadona es otro opiáceo que se puede rotar. Fentanilo también se puede dar, o parche de buprenorfina. Hay un montón de abanicos que se puede utilizar para derribar un poco el tema de la morfina en sí como droga mala. Claro, es como la más conocida, la que tal vez más se asocia. No, pues siempre cuando yo le explico de esta manera a los pacientes, dicen, no, si me da morfina, no, yo no quiero saber nada de la morfina. No, le digo, no le tengas miedo a la morfina, porque si yo te doy morfina, es algo que te va a ayudar y con el seguimiento, no es que yo te dé morfina y te voy a dar un mes, no. Todo lo contrario, yo mañana, pasado, todos los días te voy preguntando a ver cómo estás para que no te sientas mal, más que nada. Y si hay que rotarla por otra cosa, la rotan por otra cosa. Pero si uno no le brinda la información al paciente, es como que no sabe. Y la gran mayoría de los pacientes tienen miedo a la morfina, me voy a hacer adicto, voy a depender de la morfina, voy a estar como loco. No, es todo lo contrario. Vas a estar bien, te vas a sentir bien, no vas a tener dolor. Y lo más importante es eso, no tener dolor. Claro. ¿Qué recursos de resiliencia observas en pacientes y en entornos familiares? No, el tema es que los pacientes, lo que sucede es que llega un punto que los pacientes tienen, que lamentablemente los que están pasando mal, tienen muchas ganas de vivir todavía. Y como hablamos antes, el paciente sabe también en algún momento de que no está bien. Esto no está bien. A pesar de que a veces no te preguntan los pacientes. Hay pacientes que el silencio es tal que decís, che, bueno, pero le preguntás vos qué sabes de la enfermedad y a veces no sé que tengo esto y nada más. Y uno no quiere decir más nada por el hecho de que puede ser contraproducente. Pero sí el hecho de los pacientes quieren seguir viviendo, o sea, tienen muchas ganas de continuar viviendo. Y a veces eso genera un poco de bronca porque al familiar, más que nada, por ejemplo, este chico que les conté anteriormente, de 40 años, el chico tenía muchas ganas de ir, muchas ganas de ir. Es más, la mamá me refería, vos no, me acuerdo, vos no conocés a Joan, se llama. No sabés lo que es. Él tiene muchas ganas de vivir. Le pasó esto, es una pena, no, perdón que sea una cagada, literalmente, perdón que hable así, pero sí, él tenía muchas ganas de vivir y la mamá me refería, además, había salido de internación y se puso a arreglar un baño, a construir algo ahí en la casa, y nada, eso, lo que me genera mucho es eso, que los pacientes todos, tienen muchas ganas de seguir viviendo, y lamentablemente le tocó lo que le tocó, y al familiar tratar de llevarla de la mejor manera posible. Herramientas que usan no uso, no nada, sacar todo lo que puedan sacar en un momento. Y a veces lo que me genera a mí es esto, a veces muchos pacientes tienen mucho odio hacia la medicina. Mucho odio hacia la medicina. La medicina hizo esto, ¿por qué no hay otra cosa? Hay muchos pacientes que van por muchas consultas. Hay mucha medicina no convencional que le blindan el polvo mágico y eso es una falsa esperanza porque el polvo mágico no le va. Nosotros al final tenemos una formación bastante estructurada, mirá, con evidencia científica, con estudios que se hicieron. El mejor estudio que demostró es esto, el gold estándar de tratamiento. Si a vos, con toda la información que tenemos actualmente, te están brindando otra cosa que no está comprobada, como que está bien. Nosotros desde el punto de vista nuestro de los cuidados paliativos, querés consultar o nada, no hay problema. Pero a mí, si me preguntás, no tiene evidencia. Claro, si a ellos los ayuda, el tema es que no genere estas falsas esperanzas. Y genera eso, genera mucha falsa esperanza, porque quieren consultar con un paciente, con otro profesional y que, bueno, tiene su visión, pero bueno, no está comprobado y no hay evidencia desde el punto de vista médico que eso te vaya
a resultar en el estado actual y estatus familiar. Tal vez tiene que ver un poco con esto que hablábamos de la cultura acá y no querer aceptar, ¿no? Como que esto va a suceder, esto tal vez ya llegó a un punto, es natural. Sí, en los pacientes jóvenes lo que sucede, tanto los papás, los padres, que quieren probar todo. Eso. Agotar todas las posibilidades. Usar todos los recursos que tenga. Y a pesar de que hay familiares que no tienen recursos, salen recursos de cualquier lado. Y a veces pero te cobran una fortuna, una cosa que no tiene de evidencia. Y a veces juegan en esa situación de desesperación que tiene el familiar. Te doy este polito que tomalo cada 12 horas que te va a curar. No es así. Porque el paciente tiene un montón de cosas que en todos lados que ese polito no te va a hacer nada. Solamente enriquecer a la gente que está vendiendo el polvito, por decirlo así, burdamente, pero que se entienda, no es contra nadie ni nada, sino dar el ejemplo de que esto sucede y a veces es Yo lo que hago no doy mi opinión, no te digo, esto es chantaje, lo que no sirve para nada, pero mira, la querés hacer, a vos te hace bien, hacelo. Desde el punto de vista médico no tiene evidencia. Eso siempre es Vos advertís. en mi speech para ser políticamente correcto. Sé en mi interior que es una sacada de dinero hacia un paciente que tiene que tratar de brindar, de tratar de darle alguna cosa de esperanza y no tiene sentido. Me parece que está bien que uno como un médico no le puede limitar al familiar y al paciente porque tienen su autonomía, tienen su derecho de consulta con quien quieran. Así que yo lo que digo siempre, no tiene evidencia, voy a leer algo a ver si hay algo de eso, pero no tiene ningún tipo de evidencia científica. Si querés hacerlo y a vos te hace bien, hacelo, no hay problema. Yo no me pongo a ninguna cosa que vos quieras hacer, pero sí te digo la verdad, no tiene evidencia. Querés gastar esa plata, gastala, no hay problema, pero si podés, pero me parece como poder darle esta información. Yo soy clara en esa situación porque es como que se lindan falsas esperanzas. Me parece que es jugar con la gente eso a veces. Y así como me decías que tal vez hay pacientes que tienen esta resiliencia, que quieren seguir viviendo, ¿te pasó de pacientes que tal vez de tanto dolor, de ya tener un tratamiento muy, muy prolongado, ¿no? Digan, yo ya no quiero saber más nada y tal vez la familia lo contrario? Sí, justo una paciente tuve que tenía un cáncer de mama con metástasis cerebrales y la señora estaba lúcida, que le correspondía a todo, pero tenía por las lesiones que tenía en el cerebro, no podía ver una parte, la mitad de parte del cuerpo. Estaba en la cama todo el tiempo. Y ella me dice, no aguanto más, no quiero saber más nada. ¿Cuándo me voy a morir? ¿Cuándo? Todas las visitas era exactamente lo mismo. Siempre te preguntaron. Siempre, ¿cuándo? Quiero morir, no aguanto más. A ella le pusimos medicación para ayudarla a transitar esta angustia y demás, pero tampoco nosotros acá en Argentina no tenemos la eutanasia y como que acá sí nosotros a partir de la ley de cuidados paliativos tenemos un poco más de soporte y sostén desde ese punto de vista de lo que se llama adecuación del esfuerzo o hacer directivas anticipadas de pacientes, por ejemplo, con ELA que tienen esclerosis amiotrófica, que no quieren intubarse, no quieren ponerse botón, no quieren invadirse, firman la limitación, más que nada la adecuación del esfuerzo. La limitación es que las directivas anticipadas de no hacer cosas, y eso ya te da un aval para de llegado el caso, no hacer y respetar, porque a veces lo que sucede es que los familiares no respetan la decisión del paciente. Eso sucede muy frecuentemente, pero bueno, eso es lo que tenemos que trabajar nosotros con cultura en Argentina, de respetar un poco la autonomía. Si yo no quiero saber más nada, no quiero que me invadan ni nada, ¿por qué me va a hacer lo que yo no quiero hacer? Y eso a veces genera mucho dilema familiar, de no poder invadirse y decir, che, ya no, hasta no quiero hacer más nada. Eso, respetar un poco el derecho del paciente, porque es un derecho propio que tiene uno a decir, hasta acá llegué. Y eso está bueno. Justo un paciente en la clínica Bunela, que bueno, ya está trayectorizado con gastro,
pero bueno, él no quiere saber más nada de seguir invadiéndose. Ya hicimos lo que se llama la directiva anticipada, pero bueno, tiene un dilema familiar ahí con la familia disfuncionante, que un familiar quiere, otro no, y viste, cuando que tratar de explicar un poco que él está lúcido, está consciente y decidió esto. Tenemos que respetar la decisión de él. Claro, porque quien está poniendo el cuerpo ahí es él. Sí. Bueno, eso ahora con todo el cambio de la ley, eso nos avala un poco más, porque igual es un trabajo, ya lo justo por una semana que viene, tener una reunión con la familia para reforzar esta situación, porque hay muchas familias que generan, que son varias administraciones para que se entiendan, y a veces se genera mucho dilema familiar. No, pues yo quiero, me viene el tío del otro lado, yo quiero, no. Claro, y yo pienso. Y nada, tu decisión o mi decisión no importa, la decisión es que importa la de él. Eso hay que escuchar. Y a veces no escucharnos, eso sí, el real y no escuchar. Y lo más importante es eso, escuchar al paciente que está pasando mal. Es lo más importante. Sí, totalmente. Bien, y para ir cerrando, ¿hay algo que le recomiendes a quienes tienen cerca personas en situaciones límite? No, es tratar de, por ejemplo, bueno, acá en Argentina ya estábamos un poco más trabajando en los cuidados paliativos, en domicilio y acompañamiento. Hay muchas empresas, como aplicado anteriormente, las obras sociales, prepagas y demás, ya la cobertura está. Es informarse de qué se puede hacer y qué no se puede hacer. También pensar uno qué quiere, o que si tu familiar quiere, como, por ejemplo, morir en su domicilio, en su cama, Claro. genera mucho estrés eso también de morir en el domicilio. Hay muchos familiares que no quiero saber más nada. Pensar que tengo el cuerpo acá. No quiero eso. Pero sí, eso se puede hacer y acompañar en el domicilio. Pero también darle llegarlo a hablarle, decir, che, ¿qué deseo? ¿Qué querés hacer vos? Llegado el caso, pase esto. Pacientes te diagnosticaron cáncer. Tratar de poder tener los papeles, todo lo que vos puedas organizarte antes, mejor. Papeles de la casa, papeles que tenga autos, cosas que puedas organizar antes de que tengas complicaciones, mucho mejor. Y charlarlo, porque ¿qué querés vos? Como Esto la último. escucha, ¿no? No, ¿qué querés vos como último? O sea, a veces nosotros no hablamos de la muerte porque decís, che, la muerte no va a llegar, pero va a llegar. Justo hablando de esto, porque un ejemplo de la semana, viste mi abuela que hablamos, de la abuela, no, mi abuela no, la abuela de mi amiga que tiene EPOC, que está con oxígeno en el domicilio, la fui a ver porque estaba complicada lo de la vez pasada, hace 2 semanas atrás. Y ella me mandó un mensaje la tía de mi amiga diciendo, che, Dardo, pasa esto. Bueno, pero no se quiere internar, había que internarla. No se quiere internar, no quiere internarse. Bueno, no quiere internarse. Hay que Hay que respetarlo. Y al otro día estaba mejor ella, y le digo, perdón, disculpa que te pregunte esto, pero vos, ¿qué querés? ¿Qué querés? ¿Querés? Si llegado el caso, ahora no, ahora estás muy bien, le digo, pero llegado el caso, ¿dónde querés morir? ¿Qué querés morir? ¿Qué querés hacer? ¿Querés internarte? No hay problema, se interna. No, yo no quiero morir. Disculpa que te moleste, sé que. Y la tía me dice, ¿vos la ves tan mal ahora? No la veo tan mal, pero esto lo tenemos que hablar, le digo, porque si ella no se quiere internar, hay que respetarla, está Lucia. Nosotros podemos brindar un soporte de que para que no la pase mal, que muera acá. Sí, se puede hacer, lo podemos hacer. Pero también tenemos que bancar esa situación y si ella quiere morirse acá, está perfecto, es el derecho del paciente a decidir qué quiere hacer de su vida y en los últimos momentos. No, pero bueno, no, las dejé re mal a las dos porque hablamos de esta situación que genera estrés, pero hay que hablarlo. A partir de ahí, toda la familia, bueno, que tiene 90 años, en algún momento va a pasar. Claro. Uno tiene que charlarlo y hablar. Sí, anticiparse, poder saber esas cosas. Sí, porque si no es como que es medio difícil, pero si no lo charlamos y decir, che, mirá, yo tengo 41 años, no quiero invadirme, no quiero que me invada, no quiero, si me llega a pasar algo, que me dejen ir. No quiero estar depender de alguien y que alguien tenga que estar ahí conmigo continuamente, porque no es vida. Para mí, que soy totalmente vital, que me gusta, no quiero eso. Mi gente ya sabe, che, mira, no, déjeme ir tranquilo, no pasa nada.
Pero bueno, eso hay que charlarlo y por lo menos decirlo en palabras que por lo menos el otro lo sepa. Tu pareja, tu amigo, tu mamá, o tu papá, o el que sea, por lo menos ya sabe qué deseo tenés. No es que esa hora va a pasar, pero en algún momento va a suceder. Uno obviamente quiere vivir para siempre, pero no es nosotros, por ahora no es posible. Por ahora no es posible y oye, nos va a tocar. Nos va a tocar tarde o temprano. Bien. Bueno, ¿alguna lectura, película o recurso que te parezca útil para comprender mejor este tema, que recomiendes? No se me viene a la cabeza ahora algún libro o algo. Sí, esto de lo que charlamos, charlarlo con alguien, si vos trabajás en salud o te dedicás a un poco de cuidados paliativos, está bueno tener terapia o el equipo de cuidados paliativos. Se acompañan mucho mutuamente, el trabajo interdisciplinario es buenísimo porque genera mucho de descarga, Sí. O recursos así para poder poder tener tener, esto. exactamente. Pero sí, como recurso es esto, charlarlo, hablar con alguien, con un amigo, y brindarte el tiempo también de poder de qué sentís en esas situaciones, porque no deja de ser estresante, angustiante, y te llevas una carga todos los días. De ver estos tipos de pacientes te llevas carga. Y tratar de poder sacar un poco de esa carga, por lo menos expresarlo en palabras, che, mira, me pasó esto, y y nada, poder expresar y sacártelo Bien. como recurso. Ujú. Bueno, gracias Dardo por acompañarnos hoy con tu mirada poderosa, humana y sensible. Hablar de la muerte exige coraje. Escuchar estas voces puede salvar vidas. Y si vos también estás atravesando una experiencia difícil o sentís que el dolor te está desbordando, en Grupo Intus puedes encontrar acompañamiento. Contamos con un equipo de psicólogos y psiquiatras que trabajan desde una mirada humana y personalizada, tanto en Chile como en Argentina. Podés agendar una entrevista gratuita para encontrar el profesional que más se adecue a vos. Más info en @grupointus o en grupointus.com. Esto fue Escucho Voces, lo que nos pasa por la mente contado en voz alta.